Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Vamos a referir ahora a un recurso extraordinario federal que fue interpuesto por la Dirección General de Aduanas en razón de una sentencia que había sido dictada por la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala 2. Era una sentencia que regulaba honorarios, entonces bueno, no estaba de acuerdo, la Dirección General de Aduanas interpuso un recurso extraordinario que fue denegado y así presentada la pertinente queja. Esta queja se desestimó por parte de la Corte por unanimidad, porque entendió que el recurso extraordinario no se encontraba debidamente fundado, es decir, no tenía una fundamentación autónoma que requiere una crítica concreta, prolija y razonada de los argumentos de la Cámara. En tal sentido, y además que estos argumentos de la Cámara habían puntualizado que los honorarios no se regulan automáticamente en función de, digamos, la aplicación de aranceles sobre el valor del juicio, sino que realmente tienen que ser digamos, evidenciar o hacer mérito de cuál ha sido la labor profesional desarrollada en el caso. La Corte ya se ha expedido en igual sentido, es decir, que digamos, el valor del juicio no es digamos, el único parámetro que se tiene para regular los honorarios, sino que tiene que hacer mérito a la labor profesional que han realizado los abogados, como lo dijo la Cámara. Así que, bueno, lo dicho, fue desestimada la queja y, bueno, y ahora vamos a continuar entonces con nuestro programa luego de una breve pausa. Gracias. Muy bien, aquí seguimos en Aires Constitucionales. Hoy nos acompaña el doctor Cristian González Palazzo, que es juez del Tribunal Fiscal de la Nación, miembro de nuestra asociación, es miembro honorífico de nuestro Instituto de Derecho Aduanero y Comercio Internacional. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias, Claudia, como siempre. Gracias por tu generosidad, tu compromiso y tu interés. Y tu paciencia para escucharme y para darnos este espacio de darnos a conocer y encontrar, bueno, lo que nos hace distintos, que es la discusión con respeto de lo que hacemos todos los días, ¿no? Que es nuestro trabajo. Y absolutamente, y siempre este espacio está concebido como eso, ¿no? Llevar al público y tratar de explicar áreas que a veces son muy técnicas, pero que llegan a los justiciables. Entonces, desde aquí, desde el Poder Judicial, digamos, desde el Tribunal Fiscal, también explicar qué es lo que sucede en los procesos. Pero antes de eso, un renglón para ADACE. ¿Qué es ADACE? Bueno, el fenómeno global de la discusión del derecho aduanero, y usted me dice global, ¿por qué discutimos derecho aduanero? Porque está muy buena la introducción que hiciste, porque si nos detenemos hoy, el mundo empezó a discutir derecho aduanero. Y usted me dice, ¿cómo? Sí, claro. ¿Qué son las tarifas? Sí, sin saberlo quizás, ¿no? Sin ponerle un título. No, las tarifas y en las entrevistas los americanos han discutido qué significa una tarifa, cuál es el impacto. Claro. ¿No? Tal cual. ¿Y qué son? Derechos de importación. Sí. Como en su momento se había dado allá en el 2008-2009 que se hablaba de retenciones. ¿Qué son? Derechos de exportación. Es núcleo de la discusión aduanera. Entonces, este núcleo de discusión aduanera, este decir el derecho aduanero de una ciencia bastante... no solamente es técnica, sino también es una ciencia que se aprende específicamente desde el hacer y en pocos lugares desde lo que es la práctica, que es donde uno mejor aprende la ciencia. Sí. Entonces,
Y que nosotros en el área bajamos, que comparto la especialidad en este sentido, digamos, nosotros en las charlas es como que bajamos mucho a la práctica para analizar, no nos podemos, es más, no nos podemos tomar la licencia de quedarnos en la teoría, porque sería imposible. Creo que la teoría en sí está casi agotada, es la práctica lo que nos obliga a repensarla. Ahí venir exacto. Y no significa esto un corte y pegue, sino un desarrollo intelectual. No, ¿por qué? Porque la teoría la tenés que hoy adecuar y ayornar a los tiempos modernos. Sí. Parafraseando a Chaplin, ¿no? Pero a donde poco funcionaba, ¿no? Y la verdad que hay un desafío hoy en esta discusión del decir derecho, de qué interpretamos al derecho, cómo lo interpretamos al derecho aduanero, de hacerlo útil, porque solo a través de la explicación del suceso, que es desde la práctica, uno lo percibe y lo comprende. Porque en definitiva, nosotros no trabajamos para nosotros, trabajamos son de un servicio que se presta para otros. Nosotros, para que los demás. Entonces, si el otro no lo entiende, nuestro trabajo es un fracaso. Sí. Digamos, tiene un aspecto didáctico lo que uno hace, que es central. Es verdad, del estudio a nosotros nos pasa que muchas veces tenemos que explicar, hacer docencia frente al conflicto. Porque a veces no se entiende bien qué es lo que ha sucedido y cuáles son los caminos a seguir. Sí, o qué es lo que puede venir, digamos. O sea, nosotros, a mí me gusta decir que la sentencia no debe agotarse en el caso concreto, sino trasladar sus efectos a lo que hace la dinámica para eventualmente corregir las deficiencias que se van presentando en ese maldito siempre se hizo así y nunca se corrigió. Claro. Y no se corrige porque si la discusión la dejás centrada sobre el punto X hoy y no se discute a través de asociaciones como ADACE o como nuestra asociación de justicia constitucional o como en la Academia Latinoamericana de Derechos Aduaneros, o sea, en este encuentro de intereses comunes de desasnarnos de qué significa lo que hacemos y en qué sentido lo hacemos práctico. Entonces, este fenómeno de la discusión del derecho empieza a dar algún tipo de respuesta para corregir males endémicos, sistémicos y antiquísimos. Sí. Vos lo has visto en alguna sentencia que hemos emitido desde el Tribunal Fiscal, a donde el tribunal ya no asume un rol, si se quiere, pasivo puntualmente radicando centralmente sobre la cuestión a debatir, sino hemos hecho denuncias penales al advertir que lamentablemente en una práctica común de afectar, modificar fechas, estamos hablando de hace 10, 15 años, ¿no? Sí, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, vamos a aclarar que los procesos que llegan a conocimiento del tribunal ya vienen como longevos, maduros, porque el servicio aduanero, abarrotado de sumarios, tarda desde el evento, si se quiere, generador de responsabilidad, tiene muchos expedientes y esa es la dilación, sí, claro. Y malas costumbres y falta de gente, falta de recurso, no falta de formación en los cuadros técnicos, pero sí quizás de actualización y unificación de criterios. ¿A qué voy? Lo que uno advierte en el devenir de lo que es la función es que las aduanas del interior del país, que tiene un administrador que es el responsable, difieren muchas veces de los conceptos o de los criterios con las otras áreas. Sí. Y usted me dice, falta de formación, yo creo que falta de actualización en la formación. Vuelvo, y ahí aparece la importancia neurálgica que tienen las asociaciones estas, como las que hablamos. Los hemos discutido tanto con la doctora Bartomioli, el doctor Harry Yuri, grandes amigos y a quienes respeto muchísimo, como al doctor Varela en Uruguay, en donde tenemos ese punto o ese eje en común que es los letrados, el Poder Judicial, el Tribunal Fiscal de la Nación como Casa de Justicia y la Administración como los operadores de este sistema que, bueno, por un lado, hoy lo tenés más popularizado desde lo académico, lo tenés más popularizado desde lo que es el plano comunicacional y
algo que para mí es genial, que ha sido una experiencia grata, el fenómeno de la federalización del tribunal, de lo que es la actividad laboral, por la implementación del expediente electrónico. Sí, no tan lejano eso que vivíamos. 2020, esto fue lo que, digo, nos salvó. Hablar de la pandemia y salvación es algo que en mi caso particular no van de la mano, pero sí nos permitió prestar el servicio, porque era fresco, era muy novel, y lo fuimos corrigiendo, pero el servicio se prestó y hoy realmente celebro que veo, me dice, fui no hace mucho a dar una charla a Mendoza y había un letrado, dice, yo estoy ahora actuando directamente y no voy a través de Buenos Aires. Y sí, no tenía otra. Claro. Entonces, esto de la federalización, la apertura que nos da a todo el país, también como correlato, conlleva que se quiera saber más de la ciencia y capacitarse. Se federalizó exactamente. En la búsqueda del conocimiento para ser eficiente en la representación de los intereses del particular. Ya no es un fenómeno de que solo sabe derecho aduanero en nuestro interior profundo el administrador y su personal, sino también hoy tenés abogados que se están especializando, que están llevando adelante la representación letrada con posibilidad de acceder a cursos de capacitación online, a pertenecer a asociaciones que a su vez generan encuentros online o presenciales, pero la discusión ya hoy excede de los pequeños marcos o los pequeños nichos que se han dado históricamente, hoy se ha ampliado. Y el termómetro que da la pauta de la temperatura que ha tomado la discusión, la calidez que se ha generado, se percibe centralmente, insisto, en estas asociaciones nacionales, latinoamericanas, porque hay un fenómeno que a mí por lo menos me conmueve, que es cuando uno va y traslada en el exterior, tanto en Perú, en Uruguay, donde he tenido la suerte y han asumido el riesgo de invitarme para tener un encuentro académico, a donde van colegas de Brasil, colegas de Chile, colegas de... Es muy nutritivo eso. Es muy nutritivo, pero al extremo, paraguayos. Y de repente nos encontramos todos hermanados en algo. El desconocimiento de la ciencia y las arbitrariedades de las administraciones. ¿No? Entonces, tenés desde el secreto absoluto en los sumarios infraccionales que se tramitan ante la aduana de Brasil, qué increíble secreto absoluto, eso. Que uno lo escucha y dice que bien que estamos. Es sorprendente, claro. Lo dije en Montevideo el año pasado, parecen encuentros de autoayuda donde vemos todos que el otro está peor. Claro, y el otro está mejor. Estamos tan mal, claro. Compartamos experiencias. Y a partir de ese compartir experiencia, mirá que a esto voy, una colega de Brasil se me acerca y me dice, qué interesante cómo ustedes advierten la aplicación de los principios constitucionales en la discusión infraccional aduanera. Y lo que para nosotros ya es una discusión diaria, nos encontramos claramente que recién se enteran de una condena en un sumario infraccional aduanero en Brasil el día que publican un listadito. O sea, el derecho de defensa. Entonces, vuelvo, y uno, a través del aporte académico, de escuchar, dice, yo entiendo poco el portugués, pero dice, me pasa en fallos porque es muy interesante cómo lo analizan en Argentina a la profundidad. En Uruguay se da el otro fenómeno, que no solamente tenés en el departamento de Montevideo Central un juez experto con exclusividad, con conocimiento, no es exclusividad en derecho aduanero, el resto son jueces locales. Pero qué sorprendente eso, doctor, que dice, porque además nuestra Corte lo tiene ya dicho, digamos que las garantías constitucionales rigen desde que comienza el procedimiento de admisión. Eso está súper asimilado por nosotros. Empezamos a hablar en blanco y negro cuando recordamos lo que la Corte ya ha reconocido. Y para nosotros lo que está como es lo que se presenta como una discusión precluida, de repente los otros lo ven como casi ciencia ficción. Increíble. Y a su vez yo tomo lo que escucho,
por eso es interesante, las jornadas no siempre se dan, bueno, viajaste. No, pero intercambiás y claro. es útil. Y eso se da mucho, se está dando mucho en la Argentina. Nosotros, por ejemplo, ahora con la Academia Latinoamericana se va a dar un encuentro en Mendoza en septiembre, a donde va a participar el Poder Judicial de la Nación, representado por distinguidísimos jueces en lo penal económico, jueces federales, porque hay un interés. Ahí estaremos también nosotros. Espero que estemos todos. Todos. Es septiembre. Sí. Hasta edad los tiempos corren y rápido. Sí. Pero entonces estuve no hace mucho en Gualeguaychú con unas jornadas que organizó el doctor Viri y había 350 personas escuchando lo que es la experiencia de la justicia en lo que hace al contrabando y hasta me soportaron. En otra época ese número era impensable. Impensado. Hace 2 años, cuando largamos una especialización con el doctor Bornia en la Universidad de El Salvador y con el doctor Mitchell, que en ese momento era director general de aduanas, llegamos en el lanzamiento se hizo unas jornadas y llegamos casi a 500 personas. Sí, es un número impensable. En otras épocas éramos 10 gatos, la verdad éramos 10 gatos locos. Éramos pocos los que discutíamos. Sí. Y creo que en la sangre joven, o en la generación... Sí, están como más inmersos. Ávidos. Sí, inmersos también en estas cuestiones. Sí. Está el fenómeno de la experiencia, y diría mi padre, la sabiduría, ¿no? Que lo que nos distingue a los mayores es la sabiduría. Yo le pregunté, ¿y qué significa para vos la sabiduría? Me dice, saber lo que no hay que hacer, porque ya lo hice. Ahora, la capacidad operativa que tienen aquellos, la generación, la de al lado nuestra, ya. Sí, ya, están ahí. Que buscan que la inteligencia artificial, que los buscadores con inteligencia artificial, uno que viene de la Olivetti, realmente le da la bienvenida porque en la discusión, volvemos, en la discusión, el encontrarnos. En el intergeneracional se aprende muchísimo. Así como se aprende de distintas zonas geográficas también, son como distintos mundos también, con distintas reglas, con distintos saberes, distintos aprendizajes. Y hay un cambio muy, muy profundo que se hizo muy rápido también. Me parece que nuestra generación era más lenta para los cambios. Ahora es como que esto es rápido, o sea, aprendés una cosa y ya tenés otra encima que tenés que aprender. Sí, ya quedaste desactualizado rápidamente. Arrancamos hablando de derechos y hablamos a cuestiones etéreas, y no de los terians. Está el fenómeno, mi hija Lucía me dice, vos sos de la generación X. ¿Y qué significa eso? Claro. Me dieron una explicación que me dejó pasmado. Pero en definitiva, Claudia, es necesario. Pero esto es importante porque esto es entender también por qué funcionamos de una determinada forma hasta ahora y cómo se puede revertir ese proceso sociabilizando y democratizando el conocimiento. Mira, hay un fenómeno... Este programa tiene esa finalidad, me queda claro. Democratizar el conocimiento. Me queda claro, porque aparte lo sigo, y la Asociación de Justicia Constitucional tiene ese objetivo, o sea, no reducirlo a un reducto de juristas, ¿no? Y ADACE es federal, y la academia es latinoamericana. Sí, absolutamente. La suma de voces absolutamente, claro hacen un buen coro. Sí. Y creo que esa armonía que pretendemos, que todo funcione y que haya sintonía, armonía, melodía, ¿sí? Que son los componentes de la música, que esa melodía sea a gusto de todos, más allá de no compartirla. Porque el fenómeno de la discusión de la discusión de derecho, lo que lo enriquece es... Pero a mí me parece que eso es un aprendizaje que todavía está pendiente en la sociedad, de escuchar con respeto y discutir con respeto. Me parece que eso... Yo creo que es más profundo. Y es más profundo, además. Es más profundo, porque ni siquiera hablamos por teléfono. No quisiera la profundidad, pero... No. Esto ahora vamos sociológico. Sí. Ni siquiera hablamos por teléfono, nos mandamos audios. Sí. O sea, ni siquiera le damos la oportunidad al intercambio y al encuentro intelectual. Sí. Y ese es un fenómeno mundial. Sí. Porque uno creería que los problemas son absolutamente argentinos. Nosotros tenemos los nuestros, que son propios. Pero hay otros que hacen a la humanidad absolutamente. Y todos esos fenómenos sociales, sociológicos,
cuando uno advierte la búsqueda de jóvenes generaciones de encuentros y del querer saber, es en realidad un canto a la esperanza de que esto va a cambiar en algún momento. Estos pequeños fenómenos que intentamos cambiar desde lo que es la administración de justicia o del intercambio de conocimiento, educar a las instituciones para evitar que se sucedan situaciones anómalas y que el servicio, vamos a poner el servicio que se presta en las aduanas no sean fábricas fenomenales de costas, que son, en definitiva, costos para el Estado. Claro. Entonces, se da este fenómeno que encontramos en el encuentro de la sociedad, de los que quieren aprender, de los que nos quieren enseñar también. La pluralidad de ideas hace un enriquecimiento del sistema. Y cuando te digo que es en la esperanza que yo tengo de las generaciones que me acompañan, que son más jóvenes, sí, pero es... Y que nos miran. Y que nos miran. Porque estamos modelando también, no solo desde el conocimiento. Sí, a veces asusta que está el admirar y el admirar. Y la verdad que eso también nos pone a los, mayores, digamos, ya tenemos algunos añitos, yo tengo más años que vos, claramente, nos pone en una obligación extra de ser los primeros que tenemos que actualizarnos, estudiar, los que tenemos que abrir el libro, los que tenemos que leer el expediente, agotar la lectura, los que tenemos una responsabilidad suprema. ¿Por qué? Pues somos vistos, uno se va erigiendo como un modelo de lo que es lo que pretenden los demás. Aunque no quieras. Bueno o malo. Exacto, aunque no quieras. Por Dios, no me copien. No, y una de las cuestiones que por el público no sabe, pero también el doctor, forma parte de este movimiento, por así decirlo, de democratización del conocimiento desde el Tribunal Fiscal, forma el doctor parte de las charlas que se van dando y explicando, y digamos, al público en general, porque es para el público en general, ¿verdad? Sí. O sea, yo asisto, pero asisto desde el lugar que, digamos, me convocan desde la asociación, pero puede ir la gente en general. Sí, en una gran idea, ¿no?, que tuvo mi colega, el doctor Lich, y a través de un acuerdo que se hizo con la Procuración del Tesoro, de aquí, sí. Un gran amigo. Hoy el tribunal tiene una especialización que se dicta en el seno del tribunal, con los funcionarios del tribunal y especialistas en la materia, que para el personal es gratuito, y en el marco de esa especialización se dan clases abiertas, que es como la que tuviste tuve la suerte de que hayas podido venir, y que son abiertas para el público en general, y yo invito a que vengan, asistan, a todos los que les interese la materia. Creo que nos debe interesar a todos el saber. Y que excede lo aduanero, porque también tratábamos la problemática de las empresas, de las pymes, o sea, es súper interesante. A ver, discutir comercio exterior es discutir seguridad jurídica, es discutir la vidriera de cómo Argentina se presenta al mundo, es puertas adentro la previsibilidad que tienen las empresas en lo que hace el proceso de importación de insumos, exportación de sus productos. Digamos que creo que la discusión de comercio exterior es central para los intereses de la Argentina. Sin ninguna duda, de hecho, es un país que se erige y se sostiene en gran medida gracias a su producción, a la generación de dólares. Es solamente a través de la exportación y los derechos de exportación que... Lo tenemos claro eso, Por eso lo tenemos claro, y desde que Argentina se constituyó como tal, y que solo tuvimos constitución a partir de acordar quién se quedaba con las aduanas. ¿No? Porque uno dice 1853 y de repente Buenos Aires no estaba y no se había discutido las aduanas y tuvimos que ir a una batalla, y tras esa batalla, siempre cuesta en la Argentina ponernos de acuerdo y a veces sangre, hemos tenido la unidad federal que tenemos hoy. Esa unidad federal que recién con la modernización de los sistemas permite un cumplimiento más eficaz y eficiente de lo que es el federalismo pretendido, por lo menos de lo que hace a los que prestamos un servicio público. Ya tenemos que ir cerrando, doctor. Me quedaron todos los temas.
Estoy para cuando vos quieras volver. Entonces tenemos que, claro, ir más específicos sobre el derecho aduanero. Nos han quedado pendientes con la cuestión del plazo razonable, que es algo que nos preocupa tanto a los magistrados como a los justiciables, ¿no? Y a los letrados que acompañamos en los justiciables por esta garantía del debido proceso, ¿no? Ni más ni menos. El tiempo nos ocupa a todos, claro, y se nos está agotando. Y además sí, exactamente, nos van a echar. Así que bueno, doctor, agradecerle una vez más su presencia en el programa. Entonces lo esperamos, sí, para una próxima entrevista pronto. Cuando y así empezamos a tratar el tema. Esto fue como introducción nada más. Perfecto, acá estaré. Bueno, muy bien. Nosotros nos volvemos a encontrar entonces en nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro.